Quiero que me acompañen a Mateo, capítulo 21, versículo 18. Y hoy quiero compartirles esta enseñanza que he titulado Nada sucede hasta que lo digas. Nada sucede hasta que lo digas. Dice, muy de mañana, cuando volví a la ciudad, tuvo hambre. Está hablando de Jesús. Al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró nada más que hojas. Nunca más vuelvas a dar fruto, le dijo. Y al instante se secó la higuera. Los discípulos se asombraron al ver esto. ¿Cómo es que se secó la higuera tan pronto?, preguntaron ellos. Les aseguro que si tienen fe y no dudan, le respondió Jesús, no solo harán lo que he hecho con la higuera, sino que podrán decirle a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, y así se hará. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. ¿Cuántos pueden decir amén a esa palabra? Los discípulos de Jesús se asombraron al ver cómo la higuera reaccionó. No solamente cómo reaccionó, sino tan rápida fue su movimiento, su reacción frente a las palabras de Jesús. Jesús tenía hambre y se acercó a la higuera. Y uno a veces de pronto no entiende por cultura qué es lo que estaba sucediendo o qué esperaba de Jesús al ver muchas hojas de higuera. Pero estudiando un poco se dice que la higuera, cuando tú ves una higuera con muchas hojas, significa que ya tiene mucho fruto. Y Jesús esperaba que hubiera mucho fruto por ver las hojas, pero cuando se acercó en detalle no vio absolutamente nada y dijo, esto es una farsa, esto es solamente cosas externas, pero no hay cosas internas, no hay resultados. Y bueno, entre paréntesis, en nuestra vida hay situaciones, personas, incluso la religión lo que hace es aparentar cosas, pero en el fondo está vacío. Y por eso Jesús dice, no, eso no debe existir. Sécate ahora, higuera. Tú eres una farsa. No hay fruto, no hay resultado. No me diste lo que yo estaba esperando. Y la higuera se secó inmediatamente. Ahora, el tema de hoy no es los frutos que debería tener la higuera, ese no es el tema. El punto aquí es cuán efectivo fue la palabra de Jesús para que la higuera se secara inmediatamente. Tan fue así que sus discípulos, que incluso veían cosas impresionantes, no lo dejaban de sorprender a los discípulos cuando vio esa higuera y esa reacción tan rápida. ¿Cómo es que esta higuera se secó tan rápido por lo que dijo Jesús? Y Jesús dijo, miren, no solamente pueden hacer esto que acaban de ver, sino que si ustedes creen y dicen, hablan, profetizan, declaran a esa montaña que se quite y se arroje al mar, sucederá si ustedes no tienen duda de lo que ustedes han dicho. Y lo que hoy quiero hablar es acerca del poder que hay en tus declaraciones, iglesia. El poder que hay en tus declaraciones, y por eso he titulado Nada sucede a menos que lo digas. Porque en ocasiones tenemos una fe oculta. En ocasiones nuestra fe, que es súper buena, está en nuestro corazón, pero nunca ha sido articulado por nuestras palabras. Y la fe, a menos que se hable, no va a pasar nada. Es impresionante porque tú lo puedes ver desde Génesis hasta Apocalipsis. En Génesis el mundo estaba desordenado y vacío, dice otras versiones, como una sopa de nada, como algo que no tiene forma. Pero dice la Biblia, y Dios dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Y uno esperaba leer, y Dios hizo la luz. No, Él lo que hizo fue hablar para que la luz viniera a existencia. ¿Y qué me dice eso? Que Dios, antes de usar sus manos, primero utilizó su boca para crear. Y Él ordenó todo el universo y nuestro mundo a través de sus declaraciones. Y quiero decirte que dentro de ti está el mismo Espíritu de Dios que se movía sobre las aguas
y que tú necesitas hablar la palabra de Dios para que las cosas empiecen a ordenarse en medio de tu mundo que quizás está como Génesis. Amén. Así que volviendo a la higuera y a las montañas, te pregunto hoy, ¿cuál es tu higuera? ¿Qué son esas cosas que deberían dar resultados y no lo están dando como tú lo esperas? ¿Cuáles son tus montañas? Aquello que no te deja ir a tu próximo nivel de prosperidad, de bendición, a tu próximo nivel en tu familia, en tus negocios. ¿Cuáles son esas montañas que te detienen? Ahora te hago la pregunta, ¿qué haces cuando te enfrentas a higueras? ¿Qué haces cuando te enfrentas a montañas? En ocasiones nosotros lo único que hacemos es llorar en la higuera. Ay, ¿tú por qué no diste fruto? Que tanto que te trabajé y no diste nada. Lloramos y lloramos. Y tu higuera puede tener el nombre de tu hijo, Carlos, que le dedicaste toda tu vida y vamos a ver que ese pelado está en malos pasos. ¿Qué haces cuando tu hijo no está dando los frutos o los resultados que tú esperaste de él? ¿Te pones a llorar? ¿Lo criticas? ¿Lo describes? ¿Le pones la montadera, la quejadera? ¿O haces como Jesús? Utilizas el poder que hay en tus declaraciones para secar lo que el diablo intentó hacer en contra de tu familia, pero no va a tener resultado. Porque un profeta, una profeta de Dios se levantó a favor de su casa para declarar: la droga no entra en mi casa en el nombre de Jesús. Pero verdad que nuestra actitud es mucho más de describir la montaña que hablarle a la montaña. Nuestra actitud muchas veces es quejarnos en contra de la montaña, decir qué difícil va a ser subir esa montaña. Y sabes, Dios no te llamó a subir montañas, Dios te llamó a hablarle a la montaña y ordenarle que se retire de tu caminar. Y es mucho más fácil y simple hablar y mucho más complicado llevarte todo tu equipamiento para subir e intentar subir esa montaña. Que montaña no es más que problemas, obstáculos y todo aquello que se coloca en la mitad hacia tu destino que Dios ya determinó para ti. Las montañas también son los gigantes que nos enfrentamos día a día. Pero ¿cuál es nuestra actitud cuando nos enfrentamos a esos gigantes? ¿Cuál es nuestra actitud cuando nos enfrentamos a esas montañas? ¿Sabes? En ocasiones hablamos más de la montaña que del Dios que da el poder para derribar las montañas. Y yo te tengo una clave hoy, una frase muy conocida. No hables de lo grande que es tu montaña. Háblale a la montaña de lo grande que es tu Dios. Dale fuertes aplausos a Jesús. Zacarías 4:7 dice: ¿quién te crees tú, gigantesca montaña? Ante Zorobabel solo eres una llanura. ¿Quién te crees tú, economía, no sé? ¿Quién te crees tú, desempleo? ¿Quién te crees tú, adicción? ¿Quién te crees tú, divorcio? Delante de mí y delante de Dios tan solo eres una hormiguita que voy a pisar en el nombre de Jesús. Pero a veces nos intimida la altura de la montaña. A veces nos intimida lo que el gigante está hablando. A veces nos intimida los problemas. Pedro intentó pescar toda la noche, pero no tuvo resultado. Pero se encontró con alguien que cambia las situaciones. Se encontró con alguien que puede cambiar inmediatamente las circunstancias. Y no importa lo que haya pasado en tu vida anterior, si hoy te encuentras con Jesús, tu vida también puede ser cambiada como la vida de Pedro. Pedro intentó trabajar y pescar toda la noche, pero no pudo. Pero se encontró con alguien llamado Jesús y Jesús le dijo: tira la red.
Y Pedro intentando convencer al maestro diciéndole, ya lo he intentado muchas veces. Pero Pedro dijo algo muy sabio, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. ¿Sabes? Es en la palabra de Dios que nos vamos a mover. Es en las promesas de Dios que se cumplen en el sí y en el amén. Y no importa lo difícil que ha sido tu temporada en el pasado, quiero decirte que tan solo una palabra de Dios bastará para cambiar cualquier circunstancia que en estos momentos estás atravesando. Señor, solamente quiero saber qué estás diciendo tú acerca de esta situación y yo me voy a aferrar a tu palabra y en tu palabra echaré la red. Y la red se va a tener que llenar de manera tan abundante que tendré que pedir ayuda a mis vecinos de tanta bendición que va a venir sobre mi vida, sobre mi familia. ¿Por qué? Porque entendemos el poder de la palabra. Por eso este año las cosas serán diferentes para ti, porque ya no irás en tus fuerzas, sino que irás en el poder de la palabra declarada. Otro ejemplo lo vemos en Ezequiel. Ezequiel se encuentra frente a un valle de huesos secos. Todo olía a muerte, olía a podrido, olía a desesperanza, olía a ya no hay otra solución. Y Dios, Ezequiel 37, del 3 al 5, le dice a Ezequiel: entonces Dios me dijo, Ezequiel, hombre mortal, ¿crees que estos huesos pueden volver a la vida? Yo le respondí, Dios mío, solo tú lo sabes. Entonces Dios me dio esta orden: diles, habla de mi parte a estos huesos que presten atención a este mensaje. Huesos secos, yo voy a soplar en ustedes para que reciban el aliento de vida y revivan. Voy a poner tendones, recubrirlos de carne y piel. Voy a darles aliento de vida para que revivan. Así reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Y en el 7 dice: yo le dije a los huesos lo que me había ordenado decir. Y mientras hablaba de parte de Dios, escuché un ruido muy fuerte. Eran los huesos que se estaban juntando. Y dice más adelante: llama al aliento de vida, dile que yo le ordeno que venga de los 4 puntos cardinales y que le dé vida a estos huesos secos. Y mira lo que dice el 10: yo le repetí el aliento de vida, lo que Dios me ordenó decirle, y el aliento de vida entró en los huesos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie, y eran tanto que parecían un ejército. Y la pregunta que te hago es: ¿tienes algún hueso seco en tu vida, en tu familia, en tus negocios? Pues se quedarán secos a menos que un profeta de Dios, que se llama, que eres tú, se levante y declare la palabra de Dios y diga: aliento de vida entra en esto que el diablo quiso matar en mi casa. Y el aliento de vida vendrá e impondrá vida sobre lo que el enemigo quiso matar sobre tu casa y tu familia. Pero a menos que nadie se levante, a menos que alguien se levante y declare la palabra, esos huesos quedarán iguales y peor. A menos que alguien se levante y declare la palabra profética, la muerte de tu vida, de tu casa, de tu negocio seguirá reinando. Pero si tú hoy sales de aquí creyendo en el poder que hay en tus declaraciones, que son influenciadas por el cielo, entonces dile adiós a tus huesos secos. Dile adiós a lo que el enemigo quiso matar en tu vida. Y esos huesos secos cobrarán vida y serán como un ejército, tal como le pasó a Ezequiel. ¿Sabes por qué estamos perdiendo en ocasiones la buena batalla de la fe? Porque el temor habla más de lo que nosotros hablamos. Porque los problemas alzan más fuerte su voz que lo que nosotros estamos declarando, las promesas de Dios sobre cada circunstancia. Estamos siendo intimidados por la voz del enemigo,
por lo que dicen las noticias, por lo que dice, no sé, las redes sociales, los expertos en economía. Pero hay alguien superior a cualquier opinión de este mundo, se llama la promesa de Dios, y en ella caminamos y a ella le creemos y en ella esperamos. Pero el enemigo sabe que primero gana sus batallas en el plano o en el terreno de lo argumentativo, de las palabras, de los pensamientos. Esos pensamientos que colocan en tu mente, esas semillas que luego son tan repetidas muchas veces por ti que ya se vuelven tu yo. Yo soy un fracasado, me va a ir muy mal este año, este mes de febrero está duro o va a ser duro como el mes de enero. Yo pensé que las cosas iban a ser diferentes. Lo único que estás haciendo es prestarle tu boca, que es santa, que es la boca de Dios, para que el enemigo, que no tiene poder creativo, pueda crear lo malo a través de tus palabras. Pero necesitamos sacudirnos de esa manipulación del enemigo y declarar: hasta hoy te llegó tu guachafita sobre mi vida. Me levanto como un profeta de Dios para declarar las promesas de Dios. No importa si mis ojos no están viendo, yo no camino por lo que yo veo, camino por la fe que tengo en mi Cristo Jesús. Amén. La primera batalla del ser humano fue perdida en el nivel argumentativo. Con que Dios les dijo, sí, Dios me dijo, no, es mentira. Y convenció a Eva, y Eva convenció a Adán de que así no era como Dios había dicho. Y nuestras más grandes luchas y batallas será en el nivel de lo argumentativo, de las palabras, de nuestros pensamientos. Porque el enemigo sabe que si él puede controlar tus pensamientos, tu corazón, tarde o temprano la boca, como dijo Jesús, hablará lo que hay dentro del corazón. Y cuando tú hablas, tú tienes poder creativo porque fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios. Cuando tú declaras: este no será mi día, pues así será. Pero cuando tú crees: será el mejor día de mi vida, pues también lo tendrás. Y esto no tiene nada que ver con humanismo o positivismo, aunque el mundo ha intentado tomar estos principios para hacerlo, pero desde la perspectiva supremamente egocéntrica, endiosados ellos mismos, y ellos creen que son sus propios dioses y en los que forjan su propio destino. Nosotros no hablamos nada de lo que Dios nos ha dicho, como dijo Jesús, sino que lo que escuchamos del Padre, eso repetimos. Y esas palabras tienen el poder para transformar, para levantar a los muertos, para sanar a los enfermos, para levantar al depresivo, para echar fuera al espíritu que tiene la persona, para sanar cáncer, para quitar gastritis, para dar ideas creativas de negocio, para darte el poder para hacer las riquezas. Todo eso está dentro de las palabras proféticas. Lo único que hay que hacer es alinearnos con la palabra que ya está en el mundo espiritual y colocarnos de acuerdo y unirme a ellas y comenzar a declarar. No importa si yo no veo eso, pues vendrá resultado si yo empiezo a declarar y profetizar lo que Dios ya dijo desde la eternidad. Amén. Por eso el arma más poderosa de Goliat no era sus 3 metros ni su armadura de hierro que pesaba un montón de kilos. Su armadura más poderosa fue sus argumentos en contra del pueblo de Israel. Por más de 40 días le decía: ¿qué va si ustedes solamente son unos esclavos pobrecitos, no tienen fuerza? Mándenme al mejor de ustedes. Y se burlaba, dice la escritura, la historia, se burlaba, se mofaba de ellos. Y ellos escucharon sus declaraciones por 40 días
¿Y sabes qué le pasó al pueblo de Israel? Perdió su poder, dejaron de confiar en Dios y colocaron su mirada en las amenazas de Goliat. Pero hubo un muchachito que no estaba durante esos 40 días. Él fue guardado por Dios para que no escuchara, me imagino yo, esas declaraciones. Él estaba escuchando allá cuando pastoreaba las ovejitas. Él estaba cantando que Dios era su fuerza, que Él es el poderoso gigante. Esas eran las declaraciones que estaba escuchando David. Y cuando fue allá al campo de batalla y vio cómo el filisteo desafiaba al pueblo de Israel, él no tenía en su corazón las semillas de maldición que había lanzado este gigante, sino que él tenía la palabra de Dios en su corazón. Y él sabía, porque sabía que Dios tenía el poder para vencer a cualquier gigante, así como hoy tiene el poder para vencer tus gigantes y mis gigantes. Y David, cuando entró en campo de batalla, el filisteo lo vio, se rió, lo menospreció y le dijo: hoy te voy a dar tu carne a las presas. Y David lanzó otro argumento en contra de su argumento y le dijo: David, escúchame, dice David, hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza y luego daré los cadáveres a tus hombres, a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Ahí David ganó la pelea contra el gigante. Solamente se manifestó en lo físico lo que él ya había declarado en lo espiritual. Iglesia, tus palabras pueden matar gigantes. Amén. ¿Por qué? Porque fuimos creados a semejanza e imagen de Dios. Proverbios 18, 20 al 21 dice: cada uno se llena con lo que dice y se sacia con lo que habla. En la lengua hay poder de vida y de muerte. Quienes las aman comerán de su fruto. Así que lo que somos hoy somos el resultado de lo que hemos hablado en nuestro pasado. ¿Te sientes fracasado? Revisa la manera en cómo estás declarándote a ti mismo. De pronto no hay resultados, quizás has permanecido callado más de lo que deberías estar callado. Me acuerdo el esposo de Elizabeth. El ángel le cayó la boca, lo enmudeció, porque para el ángel era más importante Juan el Bautista que sus declaraciones. Y el ángel sabía que este hombre tenía el poder para dañar ese milagro que estaba gestándose. ¿Sabes? Que Dios no nos enmudezca, porque en ocasiones dañamos con nuestras palabras lo que Dios está haciendo a nuestro favor. ¿Por qué? Porque no creemos los anuncios que Dios tiene para nosotros. No creemos su promesa. ¿Cómo es que me vas a usar? Hoy, mientras que me alistaba para acá, Dios me recordó, ¿te acuerdas? Cuando tenías 15 años, allá en Villatarel, sacabas a Tommy y tenías tanto temor de hablar en público. Pero yo colocaba en tu mente que ibas a hablar frente a muchas personas y tú te veías hablando frente a otra gente y tú mismo te decías: ¿cómo es que yo voy a llegar hasta allá si me da miedo exponer en mi curso que son, no sé, 30 personas? Y él me dijo: yo coloco esa imagen para que tú sepas hacia dónde te estoy llevando. Y hoy también estoy colocando imágenes en tu cabeza para que sepas hacia dónde yo te voy a llevar. Solamente cree en lo que yo te estoy diciendo. Y eso es lo mismo te digo a ti. ¿Qué imagen tienes de ti mismo? ¿Qué imagen tienes acerca de tus negocios? ¿Qué imagen tienes acerca de tu esposa, esposo? ¿Qué imagen tienes acerca de tus hijos? Porque la imagen que tengas, de eso vas a hablar, y tus palabras serán para bien o para mal. Qué mal cuando nosotros todo el tiempo estamos criticando a nuestros hijos. ¿Acaso tiene algo bueno esa persona? Claro que sí la tienen. Lo único es que siempre nos enfocamos en lo malo que está haciendo esa persona o es nuestro hijo, y todo el tiempo estamos hablándole lo mal que se está comportando.
¿Qué tal si cambias tu estrategia y comienzas a hablar la palabra de Dios sobre su vida? Eres tan creativo, me impresiona tu talento, eres tan hermoso, eres tan hermosa, y vas a ver los resultados que vendrán sobre aquello a cual tú le hablas, porque tú te conviertes en la boca de Dios sobre tus hijos, sobre tu negocio, sobre tu familia, sobre tu esposo, sobre tu esposa. Enfócate en hablar lo que Dios habla de esa persona. Amén. Mateo 15:11 dice: lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. Así que Jesús estaba confirmando Proverbios 18. Estaba diciendo: tus declaraciones tienen el poder de contaminar, también tienen el poder de bendecir. Tienen el poder de darle sazón a la vida o de quitarle el sazón a la vida. Tienen el poder de cambiar tu destino, tienen el poder de dañar tu destino. El salmista dijo que en mi lengua es como un pincel. Es como un pincel mi lengua. Y sabes, tu lengua lo puedes usar como un pincel para crear la historia que tú quieres ver en tu vida. Y suena poético, lo soy un poco, pero es así, es la verdad. ¿Qué estás declarando para este 2022? No solamente es lo que estás creyendo silenciosamente, sino que ahora tienes que declararlo, articular lo que está en tu corazón, porque claramente 2 Corintios 4:13 dice: creí y por eso hablé. Creer es perfecto, maravilloso, wow, impresionante. Ahora habla lo que estás creyendo para que lo intangible se vuelva tangible, para lo inmaterial se vuelva material, para lo que está en el mundo espiritual llegue al mundo natural. Amén. Porque tu vida avanzará en dirección a tus palabras. Por eso cuando mis hijos están enfermos diré la palabra y ellos sanarán. Cuando mi finanza no estén tan bien, diré la palabra y se levantará mi finanza. Cuando mi ánimo no está tan bien, diré la palabra y mi ánimo se va a restaurar. Porque mi vida avanzará en dirección a mis palabras. No podemos esperar hablar negativamente y esperar una vida positiva. No puedes esperar hablar de escasez y esperar tener abundancia. Si tienes una boca pobre, tu vida eventualmente será una vida pobre. Pero si hablas la palabra de Dios, si te colocas de acuerdo con la palabra de Dios, entonces el infierno va a temer, va a temblar, porque un hijo de Dios, un profeta de Dios se ha levantado a declarar la palabra de Dios. Dale fuertes aplausos a Jesús. En Números 27-8 dice: y el Señor le dijo a Moisés: tú y Aarón tomen la vara y reúnan a toda la comunidad en presencia de todo el pueblo. Háblale a la roca y de ella brotará agua. Y de la roca proveerá suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y a sus animales. Wow, tremendo. Dios le dijo: háblale a la roca y de la roca saldrá agua. ¿Cuál es tu roca la cual le tienes que hablar? ¿Cuál es mi roca que tengo que hablar para que brote agua? ¿Cuál es tu roca? Porque una cosa es creer que eres bendecido, que es muy importante, pero otra cosa es que cuando tú esa creencia lo acompañas con una declaración, y entonces comenzará a tomar forma aquello que tú estás creyendo. Y termino con esto, iglesia. Jeremías 15:19. Dios me contestó: yo soy el Dios de Israel. Si te vuelves a mí, yo calmaré tu dolor y podrás de nuevo servirme. Si dejas de hablar tonterías y comienzas a anunciar lo que realmente vale la pena, entonces tú serás mi profeta.
No le hagas caso al pueblo, a las noticias. Son ellos quienes deben escucharte. Wow. ¿Tú te imaginas que Dios te diga, deja de hablar estupideces, deja de hablar tonterías y comienza a hablar lo que realmente importa? En muchas ocasiones hablamos tonterías, hablamos cosas no tan buenas y ahí no estamos siendo la boca de Dios. Pero cuando alineamos nuestras palabras a las promesas, a las palabras de Dios, entonces nos convertimos en un profeta de Dios. En ocasiones hay mucha misticidad detrás de la palabra profeta, pero un profeta es aquel que habla la palabra de Dios. Cuando tú declaras la palabra de Dios, estás siendo un profeta en tu casa, en tus negocios, en tu trabajo, en tu ministerio. Y ese profeta sabe que hay poder en sus declaraciones, porque no son sus propias palabras, es la potencia que está desde la eternidad dada por Dios. Lo único que nosotros hacemos es colocarnos de acuerdo con lo que ya Dios dijo. Y entonces el mundo natural tiene que obedecer a su creador. El mundo natural, la enfermedad se tiene que desaparecer del cuerpo. La escasez se tiene que ir de nuestra vida, porque el Dios Todopoderoso ha hablado. Y cuando Él habla, todos deben obedecer. Amén. Así que vamos a ejercitar eso que Dios nos ha entregado. Colócate de pie. ¿Cuáles son tus huesos secos? ¿Cuáles son tus montañas? ¿Cómo se llama tu higuera? ¿Cuál es la roca a la que debes hablarle para que brote agua? El centurión, gracias, dijo: Jesús, no es necesario ni siquiera que vayas a mi casa, solamente di la palabra y mi siervo va a sanar. Porque yo sé eso, porque yo soy un hombre de autoridad y bajo autoridad, y cuando yo digo algo la gente tiene que obedecer, y cuando mis superiores dicen algo, pues yo tengo que obedecer. Y ese romano no le puso tanta razonamiento. Él simplemente dijo: si así funciona en lo natural, pues también debería funcionar en lo espiritual. ¿Por qué no? Y Jesús dijo: me impresionas, qué tremenda fe. Lo impresionante es que Jesús halló más fe en los gentiles que en su propio pueblo. Porque la religión lo que hace es complicar las cosas, cuando las cosas de Dios son más simples y más sencillas de lo que nosotros creemos. Para nosotros creemos que es mucho más fácil resolver que hablar. Para Dios las cosas se resuelven hablando. Y este hombre dijo: solamente di la palabra. Y Jesús dijo: vete, tu hermano, tu siervo ya está sanado. Y cuando llegó a su casa, exactamente pasó como Jesús lo dijo. ¿Por qué? Porque este hombre, aunque no conocía a Dios, aunque solamente estaba de lejos, aunque incluso le daba vergüenza de que Jesús entrara a su casa, él sabía que en el poder de la palabra de Jesús, más bien en las palabras de Jesús, había un tremendo poder en sus declaraciones. La pregunta que te hago hoy ¿es suficiente lo que Dios ya ha dicho de ti, o tienes que reconfirmarlo con las situaciones, con las personas, con lo que la gente dice de ti? ¿O para ti es suficiente la opinión de Dios sobre ti? Si Dios me dice que soy amado, ¿quién me importa la gente que no me ama? Son ellos los que se pierden. Ya Dios me dijo que soy amado. Si Dios me dijo que soy próspero, no me importa lo que las situaciones o las circunstancias temporales me dicen o me intenten hablar. Ya yo soy próspero, y no importa si no lo veo de lo físico, en lo espiritual ya está, y lo único que falta es tiempo para que eso se manifieste. Si Dios me habló del propósito de mis hijos, pero mis hijos están enredados, eso es temporal, porque lo que Dios ya habló de la eternidad, nada ni nadie lo puede detener, iglesia. Si Dios te dijo estás sano y aún hay enfermedad, solo es cuestión de tiempo para que la enfermedad salga de su cuerpo. Si Dios te llamó libre, ¿quién te dijo que eras esclavo?
Así que solamente necesitamos creer lo que Dios dijo y unirnos a su declaración. Todo lo que pidas orando, sin dudar, lo recibirás. Orar, por eso hay tanto estorbo para orar. Porque orar es declarar, unirme con Dios para hablar lo que Dios está hablando. Yo te hago una recomendación: si en tus oraciones no hay un tiempo de declaración, añádelo. Declara las promesas de Dios. Soy bendecido, soy próspero, soy enriquecido, soy saludable, tengo herencia. Porque hay una guerra, pero la guerra es el nivel argumentativo. Las palabras llegan a tus pensamientos. Es inevitable. El punto no es si llegan o no llegan. El punto es qué haces cuando llegan. Como dice un dicho, los pájaros pueden volar sobre tu cabeza, pero está en ti la responsabilidad de que si hacen nidos sobre tu cabeza o simplemente son pájaros que vuelan. Por eso dice, para detener los dardos del enemigo. Porque Satanás siempre enviará dardos y ese man no se cansa. Tácata, estás enfermo, ese dolor es un cáncer, te va a dar un ataque al corazón. En poco tiempo vas a estar demente, vas a tener Alzheimer cuando estés viejo, te vas a quebrar este año, te va a dar COVID y ese COVID te va a matar. Ese COVID va a matar a tu hijo y todo el tiempo. Pero ¿qué hacemos nosotros? Ay, sí. No, te reprendo, Satanás. Ninguna de tus palabras tienen poder para crear. Lo que Dios dice de mí es suficiente. Ya Dios te venció en la cruz del Calvario. Amén. Gracias, Espíritu Santo. Padre Celestial, gracias.